Eh, Mari Compuché, empezamos con la quinta clase de orfebrería en lo que es la platería mapuche. Hoy día haremos el Chaguay Opul, que es el que está acá, que es súper lindo. Y este haremos hoy día, tiene bastante trabajo y empezaremos a usar herramientas diferentes. Yo tengo un saca abocado. ¿Por qué tengo saca abocado? Porque presté la herramienta y usted sabe lo que pasa cuando se presta la herramienta. Se pierde. Y tengo esto que lo uso como buriles, que son hechizos. Y eso utilizaremos hoy día. Y como le he dicho siempre, las cosas se hacen con amor. Hay que colocarle el piuque. Acá hay que colocarle el espíritu al Chaguay. Todo se hace con energía positiva. No puede haber otra energía. Entonces usted colóquele su corazón a su trabajo. Y cuando se coloca corazón, las cosas salen lindas. Y también se entregan cosas lindas. Así que empezaremos. Yo tengo un poquito adelantado el trabajo porque broma un poquito. Vamos a marcar que está acá. Lo vamos a marcar acá. ¿Ok? Ya. Se marca, como siempre lo hemos hecho en las otras clases. El problema que tenemos es que no tenemos una cámara acá para que ustedes puedan apreciar el trabajo. Y eso para mí es como medio lamentable. Entonces, se puede hacer lo que hay. ¿Ok? Me sigue la palabra ok, ¿eh? Deberíamos fair lay. Así que trataremos de usar esa palabra. Ya. Entonces comenzamos siempre con un lápiz de mina 0,5 y marcaremos. Yo ya tengo marcado casi todo. Igual use una mina dura. Esa china no dura nada. Bueno, aquí tenemos ya el Chaguay marcado y yo lo apunté ya anteriormente y está ya perforado. Para adelantar, como les digo, un poco de trabajo porque ya deben saber que se marca solo lo que está hecho, lo que son estos, se marca y se puntea. Tienen que quedar así, ¿ok? Espero que lo aprecien. Es un Chaguay muy lindo. Es uno de los que me gusta. Bueno, lo que tienen que gustarle a la Lami, por supuesto. Ya comenzaremos. Y están perforados. Ustedes saben que se perfora con un Dremel, una broca. Aquí tienen que usar una broca 0,8 o una broca de 1 milímetro. Para que trabajen bien. Cuando no está bien marcado, ustedes repasan lo marcado, cosa que aprecien bien la línea. ¿Ya? Bien marcado. Empezamos a trabajar primero lo de adentro y después cortamos hacia afuera. Que tengo mal la puntería. Bueno, amigos, aquí vamos a empezar. Vamos a empezar con el trabajo. Apretar bien, tensar bien. Hay algunos que lo dejan un poco suelto, pero a mí me gusta tenso. Empezamos con el trabajo. Siempre el corte recto hacia abajo. Cuando lleguemos a una punta, digamos a 45 o 90 grados, un poco así y después dobla. Un poco de calado hacia abajo, dobla. Porque si usted va a doblar al tiro, una que le va a quedar curvo o la otra que puede quebrar la hoja. Y en estos trabajos es fácil de quebrar la hoja, en estos trabajos chicos y tienen bastante, digamos, parte de cortar
Entonces empezamos. Como les digo, corte recto, hágalo con tranquilidad, siempre corte largo. Aquí es donde yo le digo que un poco cortar y ahí recién doblar para que le quede el trabajo bonito. Veamos primero, de ahí son siete triángulos que tienen y hacerlo con amor, con paciencia. Si de repente se colocan un poquito nerviosos, parece, den una vuelta, se relajan y lo hacen. Porque cuando uno está comenzando a aprender que salga todo bien, pero las cosas no son así, con paciencia se logra todo. Como le dije yo, colocarle corazón. Ahí vamos haciéndolo rápido. Aquí donde falta una cámara acá. Ahí vamos con el segundo, colocándole la buena energía. Ahí vamos, apretando. Siempre el resto, ya en la esquina, como le dije yo, un poco y doblar, para que no le quede redonda y no se le vaya a quebrar la hoja de cierre. Con paciencia todo se consigue. Apretar fuerte más sin temor. Y correr a la segunda, vamos a ir a la segunda corrida de la que está acá abajo. ¿Ya? Espero que se aprecie la parte de abajo. Voy a parar para que vean mejor. ¿Ok? Parece que vamos a tener que hacer eso. Ya vamos, con paciencia, con amor, amigos. Colóquenle el buen. Siempre el corte recto. Ya, vamos a la siguiente. Con paciencia, como digo, esto sale súper lindo. Me golpearon un poco largo, pero soy salvaje. Vamos colocándole con paciencia, con el nivel.
Vamos a la otra parte, al cortado del el otro triángulo. Tranquilo, siempre tranquilo. Hay que calmar un poco el espíritu. Cuando uno está un poco acelerado, como dije anteriormente, recto y sale de todo sea largo. En la esquina un poco y dobla, ¿ok? Eso evita que, como le dije anteriormente, evita que esté con un poco de todo. Vayan a pensar que eso. Ahí vamos. Cuando vean algunos detallitos, tenemos arreglando con la hoja cierre. Ya tenemos cortado los 7 triángulos. Como les dije anteriormente, me voy a acercar para que ustedes puedan apreciarlo. Ya están cortados. Ahora vamos a calar por fuera. ¿Ok? Frené, disculpen. Ahora cortamos por fuera. Arreglamos acá. Algo se quedó en casa. Ya. Empezamos, como les dije anteriormente, hay que ponerle bueno. Hay que colocarle el pilque. Largo, pilque, largo. Y empezamos. Largo. Ya deberíamos estar cortando así. Recuerden que cortar así como chancadito, digamos, chancadito, le va a quedar feo y después para arreglarlo cuesta mucho. Entonces siempre largo, no importa que se le quede una hoja o dos, pero al final va a llegar un momento en que usted no se le va a quebrar porque ya tomó la habilidad de calar. Entonces cuando usted toma la habilidad de calar, se hace largo y rápido. Y como le dije yo, con Nebuena todo se logra. Siempre largo. Aquí le quedan unos despuntes, estos se aprovechan para otro trabajo, que se yo, para hacer algo pequeño, le sirve. Así que no lo boten. Bien largo.
Siempre acá el artillero, acá en esta parte donde es más firme, ahí corten. Porque si cortan acá en la punta, tiene más movilidad y eso también facilita que se le quede la hoja. Siempre largo. Largo. Van a ir tomando confianza, pero no es tan rápido como yo. O capaz que lo corte mucho más rápido. También, bueno, se me quedó para pasarle vela, se me quedó en la casa. Pero hay que pasarle vela para que tenga mayor deslizamiento y no se le caliente el metal. Este metal, si se calienta mucho, es frágil, se va a quebrar. Como les digo, guárdelo. Le puede servir para, qué sé yo, para hacer un pillar, le puede servir para hacer una flor del canelo, o para algún trabajo como cadenas para trabaluchas o trilón, pues todos esos pedacitos sirven. Bueno, ya tenemos cortado el Shawai Opu, que está ahí, me acerca. Lo ven, espero que lo aprecien, ¿no? Ya. Ahora viene el limado. Tenemos una lima plana y siempre hacia adelante, como les explicaba anteriormente, porque, como les decía anteriormente, esto, digamos, la parte del vástago de la lima está en esta dirección. Entonces va a devastar hacia adelante. Si usted devasta hacia atrás, no le va a gastar nada. Siempre hacia adelante. Y si hay una desperfección del cortado, usted con la lima lo va arreglando, ¿ok? Otra vez, ok, feliz. Ahí hacia adelante, siempre hacia adelante. Hacia adelante, hacia adelante. Vamos cortando hacia adelante. O sea, disculpe, de bastante hacia adelante. No se olviden, hacia adelante. Tengan cuidado que no se den a pinchar, ¿ok? Sin pincharse. Aquí al medio pasamos una lima media caña, como le dije anteriormente, que tiene una lima media caña. Lima media caña. También se me ve la rasita. Sí. O sea, se pasa una lima media caña, que en este momento no la tengo. Una lima media caña y le va sacando cuando usted está cortando el metal se desgarra, entonces quedan, bueno, ahí ustedes van a apreciar, quedan unas cosas que parecen escarlitas, y esa con la lima se saca. Aquí también tiene que ir viendo, modelando.
Ya, aquí estamos bien, estamos limados. No un 100%, pero ya está limado. Tomamos, sacamos el pegote. Y aquí usted ve si hay algunos desperfectos, como de repente queda curva algunas puntitas, entonces toma de nuevo el marco de calar y busca la parte donde quedó así un poquito redonda en la punta. Y lo arreglamos con la caladora. Lo arreglamos con la caladora. Este que está acá está un poquito redonda la punta. Y eso me pasa porque me fui muy rápido al cortar hacia el lado. Ya ahí queda redonda. Pero se arregla al tiro. Ahí está arreglado. Seguimos moviendo, si hay otro detallito. Porque a mí me gusta que las cosas queden bien. Hay problemas limados, un poquito. Viendo bien, que quede bien, ya. Ahí está, desmontamos el artillero. ¿Ya? Y sacamos la hojita blanca para lijar. Ya. Vamos a cargar, ahí. Bueno, como anteriormente le dije, hay que usar lija. Yo anteriormente le he dicho que he usado la lija 1000, que es esta que está acá, que es un poco más gruesa. Gruesa, digamos, la parte de arriba. Después tenemos la 2500 y yo uso la 1500. Entonces vamos a lijar el chaguay bien lijado en un solo sentido, como le he dicho siempre, en un solo sentido. Cuando tiene un rayón de metal muy grande, yo uso una lija 400 para sacar las rayas, o una 600 que son de madera, bueno, también pueden ser de metal, y para poder sacar las rayas. En un solo sentido, sin temor ni nada de eso. Esta, cuando ya no empiezan a desbastar, hay que cambiarla. Igual yo uso papel estos para que no se vaya rayando atrás cuando uno ya tiene limado, o sea, lijado, ¿no? Al otro lado, lo mismo. No se olviden, en un solo sentido el lijado. En un solo sentido. ¿Ya? Después que le pasamos yo le paso la 1000, ahora le paso la 1500. Y vamos cambiando el lado que está sucio.
Fijarse bien a dónde pasan la lija. Y no se olvide, en un solo sentido. Ya que le pasamos la 1500, ahora le bajamos la 2000. 2500. Para que vean los números, son 2500. Ya. Aquí es donde falta la cámara acá, para que ustedes vean. Bueno, como ya dije, terminamos con el lijado. Ahora vamos a venir con, bueno, hacerle como el tallado acá abajo. Y se hace con, estos acá son de, uno de 82 y el otro es de 1,82. Ahora ustedes llegan, toman un pedazo de metal, el que tengo yo, y cortamos esta hoja que está acá, o cualquier otra hojita que tengan, y lo colocamos acá y empezamos, digamos, con el tallado que tiene. Esto se golpea en la parte baja, acá, para darle la forma al chaguay. Toma el martillo y esto tiene que ser a 90 grados. A 90 grados y golpea de forma recta y va rápido. Siempre a 90 grados y sin temor. Y a 90 grados no se olviden, no se acaba acá. Hay gente que hace este tipo de herramientas. En Cayete hay un pay que hace este tipo de herramientas para los tallados y darle forma bonita a los chaguay. Y sin miedo, siempre a 90 grados. Y va a quedar de esta forma. Espero que se aprecien abajo, ¿ok? Feliz. Y tomamos la más finita que me dije yo, que era de... Esta es una de 382, medida americana, y 1,82. Ahora con 1,82 le hacemos lo mismo, pero al medio del otro círculo que queda, digamos, del otro tallado. Y a 90 grados, no se olviden. Sin temor, esto cuando la golpeando se va doblando digamos el metal, y usted acá en forma recta va enderezando la lata. Por eso hace falta una cámara acá, falta una cámara para que usted pueda ver. Y ahí en forma recta. No es necesario pegarle fuerte, sino que un término medio. Y cualquier papelito para que no quede marcado alguna raya que tenga el metal abajo. Después de hecho esto, suave, que sea recto el papel porque le va a quedar marcado.
resto el martillo. También el martillo de madera, de goma, de caucho, también se puede hacer con eso. Y ahí estaría la parte, digamos, tallada la parte de abajo. Ahora nosotros vamos a hacer aquí el burilado, aquí al medio. Y eso se hace de la siguiente forma. Yo lo hago de la siguiente forma. Porque hay painting o también que lo hacen de otra forma. Cada cual tiene su estilo. Y buscamos una regla chica. Esta tiene 15 milímetros. Suficiente. Puede ser de 10 también. Aquí yo busco un lápiz de estos de pluma, de estos de alcohol, de 0,5, un lápiz de estos de 0,5 que marque. Y yo mido acá el ancho de la pieza, este mide 2,5. Y usted busca el medio, serían 12 puntos, ya. Aquí busca bien, que quede bien centradito. Si usted tiene una raya por el medio, del medio, igual usted busca una parte aquí para que tenga una llegada o un principio. Falta ahí. Igual hay que colocarle Nehuen y espero que entiendan la situación. Hay que colocarle, como les dije anteriormente, Nehuen. Y después vemos. Después aquí la hacemos de 5 milímetros. Esta parte es para que uno seguir no se vaya chueco cuando uno lo hace. Cuando lo. Ya ahí quedaría marcado. Y ahí. Vamos a acercarlo. Espero que se vea la raya. Y comenzaremos con el burilado. Como yo dije anteriormente, esto es un hechizo porque cuando uno presta las herramientas alguna vez se nos llegan a las manos. Así que hice una hechiza y usted también puede hacer una hechiza con lima que está quebrada, usted puede hacerse una. Ahora usted toma una y la acerca al metal y empieza a bailar. Ahí. Empieza a bailar tranquilamente. Debe tener su límite. Ahí. Sí, amigo, hay que colocarle el Nehuen. Hay que colocarle el Nehuen al trabajo. Ahí va bailando uno. Va girando la muñeca. Va girando la muñeca. Nada más que eso.
tiene que tener el mismo ritmo porque los pasos, digamos, porque puede, si haces pasos cortos, le van a quedar cortos. Ya ahí tenemos listo el burilado y sacamos la rayita que tienen con una lija número 020. Ya ahí tenemos hecho ya prácticamente todo el diseño que tiene del burilado y el tallado que tiene abajo. Se le llama tallado, otro le tiene otro nombre. Y ahora entramos a colocarle el gancho. Bueno, ya el gancho se lo he enseñado anteriormente. Y como les digo, hay que colocarle Nehuen, hay que colocarle amor. Si no hay amor, no hay Nehuen, entrega mala energía y hay que entregar energías positivas. Tomamos el alicate de punta y hacemos lo que hemos hecho otras veces, lo vamos a colocar ras y empezamos a doblar hasta que toque el metal a este lado. Ahí tocó el metal, espero que lo se vea, y después lo giramos. Si queda algún espacio ahí, se aprieta con el mismo alicate o con un alicate de pinza. Hacemos lo mismo al otro lado. Tomamos ahí, que quede rozando y giramos hacia adentro. Cuando toca este lado del metal, cuando uno gira, después se devuelve el alicate allá y se vuelve hacia atrás. De ahí apretamos. Tomamos el alambre, como les dije yo anteriormente, tiene que ser 0,8. Ahora, si usted le quiere colocar uno de 1 milímetro, bueno, ese es decisión suya. Después, si por lo mismo, tomamos el alambre ahí en la puntita y que toque el otro acá, que toque. Y después lo giramos. Y ya ahí tenemos esa parte, abrimos y colocamos el chaguay que estamos fabricando, que estamos haciendo, y buscamos el alicate de pinza, ya apretamos. Después tomamos esto, que ya se lo he mostrado anteriormente, y lo colocamos acá y giramos. Se abrió. Eso pasa porque no apreté bien acá abajo, entonces volvemos a apretar, ahí sí, y volvemos a colocar el... Eso pasa porque uno no aprieta bien y tiene que fijarse. Está bien que no corran este error para que ustedes vayan aprendiendo también. Y apretamos ahí, también no tiene que quedar abierto. Tomamos acá, giramos, vamos girando y cuando llega al extremo lo toman ahí con la puntita de los dedos. Ya, le dio más. Abrimos. Esos son errores que ocurren y no deberían ocurrir. ¿Ya? Como dije yo, estamos en esta parte, tomamos la punta ahí, tomamos el alicate, cortamos y como le dije anteriormente, hay que pasarle lima ahí para que no vaya a dañarle la oreja o el pilún a la miel o la amiga que se quiere colocar un chaguay. Y siempre hemos ido hacia adelante y viendo si hay alguna regalvita del metal y hay que sacarla, redondearla. ¿Ya? Bien así.
Ya cuando tenemos bien acá, tomamos el alicate de punta, el alicate de tenaza y doblamos hacia afuera. Ahí tiene que estar bien, ahí ya. Y tomamos un lápiz o algo redondo, después de redondearlo, y tenemos el chaguay hecho. Siempre tiene que recordarse que tiene que tener un movimiento el chaguay, y muchas veces ese movimiento cuando no ocurre es porque acá el circulito que le hicimos para poderlo enganchar el diámetro es muy pequeño. Entonces tiene que hacer el diámetro de acuerdo a lo ancho que tiene la parte de arriba donde va enganchado el aro. Y ahí queda con buen movimiento. ¿Ven? Ese sería el chaguay Okun, que acá yo lo tengo, que quedarían así. ¿Ya? Con el movimiento ese y los tallados y todo lo que tiene adentro. Chaguay Okun. No se olvide de eso. Chaguay Okun. Me gusta, es súper lindo. Ahora, como yo le dije anteriormente, hay herramientas que uno tiene que hacérselas, porque en el mercado no existen. Y como le dije, el Héctor Vargas se llama el peña que hace herramientas muy buenas. Yo creo que la próxima clase le voy a dar el nombre de él y el teléfono si ustedes quieren comprar su herramienta. Bueno, yo tengo que hacerlo también.